Humanos en el continente. Jiménez, el placer de saludarla, de recibirla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Pablo. ¿Qué lecciones deja una tragedia de este tipo en materia de migración? Pues la primera lección, y es una lección muy triste, es que estas tragedias son prevenibles y sin embargo no se previenen, ¿no? Bajo los estándares internacionales de derechos humanos a los que México está obligado a cumplir, la detención migratoria debería ser el último recurso, ¿no? Una persona migrante no es una persona criminal. O sea, de cruzar una frontera internacional de forma irregular no es un crimen y sin embargo la política mexicana para controlar flujos migratorios ha sido la de la detención generalizada, ¿no? Las personas migrantes entran, son detenidas y posteriormente son deportadas. Entonces, si no hubiesen, ¿no? Encerrado a muchas personas migrantes en este lugar, pues no hubiésemos vivido esta tragedia. Y bueno, por el gobierno de Estados Unidos también habría que decir que como ha restringido de una manera, la verdad, terrible el derecho a solicitar asilo, entonces esa expulsión casi sistemática que hace Estados Unidos de las personas que están llegando a la frontera hacia México, terminan generando, ¿no? Que muchas personas de diferentes países estén viviendo en ciudades de la frontera norte de México y siendo privadas de su libertad en centros migratorios. Está claro, Jiménez, que esto era ciertamente evitable. Sí, yo creo que sí. Está emergiendo diferentes tipos de información, ¿no? Y lo hemos visto con muchísima preocupación en redes sociales, ¿no? Videos, por ejemplo, que muestran que cuando comienza el fuego, las personas que custodiaban el centro de detención migratoria no abren las puertas, por ejemplo, y ha sido tal el escándalo que ese video ha generado que hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó, ¿no? De la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República Mexicana, lo que nos hace pensar que evidentemente que hay responsabilidades que deben ser asignadas y que todos los países de la región, pero sobre todo los países de cuyos nacionales, ¿no? Fueron víctimas de esta tragedia, tienen que hacer seguimiento de esas investigaciones para asegurarnos, ¿no? Que no sea una situación que termine en impunidad como han terminado muchos otros crímenes contra las personas migrantes. ¿Confían en la investigación que se pueda llevar adelante a partir de esta tragedia? ¿Da garantías lo que puede llegar a desarrollar el gobierno local, el gobierno nacional en este sentido? Lamentablemente, la historia de eventos en los que han habido muchas personas migrantes víctimas de crímenes en México ha sido una historia de impunidad. Si te pones a pensar, el 2010, ¿no? En agosto del 2010, fue una noticia que sacudió al mundo, ¿no? Que se encontraron 72 migrantes, 72 cuerpos de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, lo que se conoce como la masacre de los 72, ¿no? Cuando pensábamos que ya cosas así no eran posibles, se siguieron encontrando cuerpos. En 2 años más tarde, 49 personas en Cadereyta, también personas migrantes. No es la primera vez que hay un incendio. Hace 2 años hubo un incendio en el sur de México, en una estación migratoria, y murió un migrante. O sea, hay una serie de tragedias, ¿no? Que han venido sucediendo en la última década y al día de hoy pues no conocemos de ninguna sentencia contra responsables ni de la masacre de San Fernando hace ya casi 3 años ni de los crímenes más recientes. Entonces nos preocupa enormemente que la historia de impunidad que ha caracterizado este tipo de crímenes pueda continuar. Creemos sí que ya es hora de decir basta, que no es posible que sigamos viendo a personas en situación de vulnerabilidad que merecen protección siendo víctimas, ¿no? De diferentes tipos de eventos o de crímenes o de violaciones de derechos humanos y que ojalá que esta vez, ¿no? Sí cumplan con la palabra de investigar y sancionar a los responsables. ¿En cuánto influye la falta de articulación de políticas conjuntas entre los gobiernos de Estados Unidos y México? Mira, yo creo que lo primero que habría que pensar es que sí es verdad que hay falta de articulación. Cuando los gobiernos de México y de Estados Unidos se ponen de acuerdo para cooperar en materia de contención y securitización de la migración son muy efectivos.
¿no? El canciller mexicano viaja a Washington, hacen acuerdos y meses o semanas después las fronteras están más militarizadas, México recibe a personas expulsadas desde Estados Unidos a quienes se les niega la posibilidad de eh, pedir asilo, se imponen visas a diferentes nacionalidades a la hora de entrar a México. Eso quiere decir que hay una articulación. El problema que vemos es que la articulación que hacen ambos países es eficiente cuando se trata de imponer barreras y que terminan poniendo a la gente en gran situación de riesgo. Pero esa misma articulación eficiente la quisiéramos ver para generar protocolos de protección, para que las personas puedan cumplir con su derecho humano de solicitar asilo, para que puedan acceder a vías legales para cruzar el territorio mexicano y poder llegar a Estados Unidos o incluso pedir asilo en México. Entonces, la gran pregunta, yo creo que lo que hay que cuestionar es que no existe cooperación. El problema es que la cooperación existe, pero existe para contener la migración y por eso muchos consideran que el sur de México se convirtió en el muro, ¿no? Con el que el presidente Trump una vez soñó detener a todos los migrantes. Y más allá de lo que establezcan en sus discursos los presidentes, ¿perciben verdadera voluntad, intención de avanzar en ese sentido? Yo creo que desgraciadamente en Estados Unidos, a pesar de que obviamente con un cambio, ¿no?, de presidencia, del presidente Trump al presidente Biden, hubo un cambio de narrativa, ¿no? O sea, no vemos a este presidente ni a su administración insultando, criminalizando, deslegitimando, ¿no?, a la migración, como si lo hacía el presidente Trump de una forma abiertamente xenófoba. Las políticas migratorias del presidente Biden no han sido en lo absoluto para lo que esperábamos, todo lo contrario, incluso ha llegado a expandir, ¿no?, políticas que había implementado el presidente Trump, como el famoso Título 42, que es una medida que permite que las personas sean expulsadas al momento de cruzar la frontera sin la posibilidad de solicitar asilo. Y ahora, bueno, crear un mecanismo que es una aplicación que la verdad no está funcionando, ¿no?, para que la gente aplique el asilo antes. Entonces, las intenciones al principio, al menos durante la campaña, parecían buenas, pero a la hora de hacerse realidad no se han puesto en práctica, ¿no?, las medidas que muchísimos desde la sociedad civil solicitamos. Y lo mismo pasa con México. Cuando el presidente López Obrador era un candidato a la presidencia, prometió que las y los migrantes que cruzaban México, que llegaban a México, iban a tener un trato humano, ¿no? Y dijo, para los migrantes tendremos una política humanista. Y bueno, 4 años después realmente nos sentimos tremendamente decepcionados porque ha sido una política igual, ¿no?, de poner barreras, de expulsión, de detención, que no puede denominarse humanista bajo ningún punto de vista. En última instancia, muestra de esta negligencia también es que el gobierno incluso haya variado en las últimas horas la cantidad de víctimas fatales. Llegó a reportar 38, 39, se llegó a mencionar una cantidad de 41. ¿Cuál es la información que su organización tiene hasta ahora al respecto? Sí, la información efectivamente ha variado las cifras porque creo que una de las cosas que sucede es que las estaciones migratorias no necesariamente tienen información actualizada sobre quiénes están, pero sí dio en la mañana de hoy, sí dieron los nombres y las nacionalidades y dieron una lista completa. Y allí en esa lista, si bien primero se habían dicho 38, había información sobre personas que estaban en estado de gravedad y personas que estaban en una situación delicada, ¿no? Porque eran más de 60 personas quienes estaban allí. Nos tememos que a medida que pasen los días, algunas de las personas en situación de gravedad puedan fallecer. Entonces, es probable que no tengamos una lista completa hasta que pueda verse, ¿no?, que ha habido un proceso de recuperación de la salud de los pacientes que están en estado de gravedad. La verdad es que yo creo que no vamos a saber la magnitud de lo que es esta tragedia, ¿no?, hasta que tengamos más información y las investigaciones puedan arrojar mayor información. Por lo menos ha sido positivo que estas personas hayan sido identificadas. La lista que emitió hoy el gobierno mexicano da los nombres completos y las nacionalidades de donde provienen. La mayoría de los gobiernos
se han pronunciado. A esta hora no hemos visto ningún pronunciamiento del gobierno venezolano, pero el hondureño, el salvadoreño, el guatemalteco y el colombiano se pronunciaron lamentando la información y algunos diciendo que iban a apoyar a las víctimas. Pero ahora empiezan otros procesos, no solo empieza un proceso de investigación, también tiene que haber un proceso de acompañamiento a las familias. Todas las personas que murieron son personas que probablemente tengan familias o en los países de origen o en Estados Unidos, que los estaban esperando. Estas son personas que necesitan saber qué pasó, que necesitan probablemente apoyo psicosocial, pero también apoyo financiero. Bueno, los procesos de repatriación de cadáveres son procesos muy delicados que tienen que hacerse bajo protocolos forenses muy específicos y esperamos que el gobierno mexicano, pero también los países de origen, los gobiernos de los países de origen se comporten a la altura y acompañen a las víctimas de esta tragedia. Jiménez, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias.